Sí. Bueno. Bien, pues bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Nos convoca la oportunidad de recibir a los organizadores de la Cumbre Ciudadana, a sus representantes, a pues festejar y celebrar esta iniciativa, creo yo, tan importante de discusión, de análisis, de evaluación y sobre todo de compromiso con una perspectiva de política pública, con una perspectiva de transformación para nuestro país. Creo que es verdaderamente un ejercicio muy relevante, que desde luego es relevante en tanto tiene una vocación de futuro, pero es relevante también en cuanto marca un esfuerzo muy significativo, muy persistente y muy constante por parte de distintos representantes de organizaciones de la sociedad civil, por imprimir en la lógica de lo público, en la lógica gubernamental, no solamente algunas demandas específicas, sino particularmente la responsabilidad de las autoridades de ser abiertos, de dar la cara, de abrir los espacios de discusión y de participación y de promover de manera sistemática el involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la discusión de alternativas, en la búsqueda de espacios de definición y de responsabilidad, cada quien en el ámbito que nos corresponde. Yo de verdad les agradezco enormemente la oportunidad de estar aquí, de recibirlos en esta Secretaría de Gobernación, que es particularmente de unos años para acá la casa de la democracia, la casa del diálogo, la casa de la transparencia. Así tratamos de hacerlo todos los días y de verdad para mí es una oportunidad extraordinaria y agradezco también a mis compañeros del Gobierno Federal que están aquí con motivo de esta reunión. Muchas gracias, María Elena. Pues no sé si tenemos un orden del día en lo particular, Jorge, si quisieras. Sí, secretario, gracias, muy buenos días. Simplemente remarcar el agradecimiento a la convocatoria mutua de esta reunión, que da cuenta con la centralidad que para el Gobierno Federal tiene la sociedad civil organizada, que ya no la vemos más en los márgenes, sino más bien en el centro y en la vanguardia de muchos temas. El orden del día es ofrecer el uso de la palabra en primer lugar a María Elena Morera para que nos explique y dé el contexto de en este caso, de la organización de la cumbre a nombre de sus compañeros, y proceder al conocimiento particular de los puntos temáticos que ellos desarrollaron y que tuvieron a bien deliberar y sacar algunas conclusiones, para después proceder, secretario, si usted lo dispone así, a una respuesta tan genérica o específica como usted considere. Muchas gracias, Jorge. Bien, perdón, Mariano, nada más quisiera hacer una mención para también agradecer la presencia de nuestros compañeros del Consejo Técnico Consultivo del Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y otras organizaciones que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, María.
Secretario, buenos días, muchas gracias por recibirnos, amigos de la sociedad civil con los que compartimos la Cumbre Ciudadana, además de muchas otras cosas. Amigos de los medios de comunicación, muy buenos días. Como ustedes saben, el pasado 21 y 22 de mayo realizamos la primera Cumbre Ciudadana por un México pacífico y justo, como una expresión de la sociedad civil, y nos reunimos más de 300 organizaciones de distintas entidades federativas, orígenes ideológicos e intereses temáticos. Llegamos a esta cumbre motivados por el horror de la tragedia del Casino Royal de Monterrey, fue cuando empezamos estas reuniones, por supuesto por los muertos apilados en Veracruz, por las miles de víctimas que no han encontrado paz en la justicia mexicana, por la pobreza, por la falta de oportunidades para trabajar, para desarrollarnos, para estudiar y por la exclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones. Porque como ciudadanos estamos cansados de que nos vuelvan a victimizar, de ser utilizados para legitimarse, para hablar al aire y no encontrar todas las respuestas que quisiéramos. Los ciudadanos entonces nos unimos en un espacio común de diálogo para construir acuerdos, como les decía, a partir de septiembre del año pasado, a fin de consensar una agenda nacional y conformar un frente común desde la diversidad que formamos muchas organizaciones civiles. Y la discusión generó respuestas y creemos que suficientes comos para solucionarlo. Los convocantes compartimos la preocupación por la crisis de violencia a la que nos hemos enfrentado, una problemática profunda y estructural de desigualdad y de exclusión, un problema agudo de impunidad y corrupción de nuestras instituciones y de la sociedad, una crisis de representatividad y finalmente la exclusión, como decía, de la sociedad en la toma de decisiones. Así que nos pusimos a trabajar. Los convocantes lo que hicimos fue circular entre las personas que fuimos invitando y las organizaciones un cuestionario en donde recogíamos todas sus inquietudes y nos dimos a la tarea de identificar distintas agendas de política pública desde diversos espacios que podíamos impulsar desde la sociedad civil. Así preparamos un borrador de pronunciamiento de la cumbre con 7 ejes temáticos que se los vamos a presentar, principalmente haciendo énfasis en esta ocasión en todo lo que sí podemos lograr durante estos 6 meses que faltan, en fortalecimiento de la sociedad civil, reforma política, inclusión y cohesión comunitaria, educación, transparencia, empleo digno y seguridad ciudadana y derechos humanos. La agenda fue discutida durante la cumbre y bajo la conducción del Centro de Colaboración Cívica logramos llegar a una agenda consensuada que fue ya entregada a los candidatos y a los partidos políticos con la finalidad de que ellos conocieran qué es lo que nosotros queremos y que independientemente del resultado electoral la agenda se cumpla. Los participantes de la cumbre acordamos también dialogar con la actual administración para que antes de que se cambie este gobierno se concreten algunas de estas demandas, ya que parece poco, pero nos sobra todavía el 10% del sexenio, con el que sí se puede lograr que se cumplan varios de los puntos de la agenda. Con independencia del proceso electoral en curso, sabemos que hay el tiempo suficiente para dialogar, para reconocer las medidas adicionales que se puedan hacer a favor de la ciudadanía y que es posible que entre todos contribuyamos a la construcción de un México pacífico y justo. Señor secretario, a nombre del grupo convocante queremos entregarle, al igual que hicimos con los candidatos y partidos, la agenda ciudadana y pedirle un pronunciamiento el día de hoy del compromiso con lo que a ustedes les toca, al igual que una respuesta por escrita antes del día 22, con los puntos que el gobierno federal puede comprometerse con los ciudadanos. Muchas gracias, señor secretario. Sí, el uso de la palabra de los temas que ustedes Okay. Entonces, si quieren, empieza fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que lo va a plantear Lorena Cortés. Sí, adelante. Perfecto. Siga. Bueno, buenos días, muchas gracias nuevamente por recibirnos en la Secretaría de Gobernación.
Como CEMEFI, como política, desde hace mucho tiempo, como parte de nuestra misión, hemos trabajado en agendas para fortalecer a las organizaciones de sociedad civil en general, independientemente de cualquier causa que alberguen o de su situación y lugar geográfico. En ese sentido, propusimos este tema en la Cumbre Ciudadana, se aceptó que se pudiera integrar y estuvimos en una mesa de trabajo con la licenciada Consuelo Castro, donde organizó y explicó a las organizaciones que estuvieran presentes los puntos más importantes al respecto y en ese sentido logramos obtener unas conclusiones que quisiéramos presentar. El primer punto que se logró consensar es armonizar y homologar el marco fiscal y demás ordenamientos jurídicos con la Ley de Fomento para facilitar la creación, desarrollo y sostenibilidad de las organizaciones de sociedad civil, y esta propuesta fue aprobada por consenso. Ya se han hecho pasos en este gobierno para fortalecerlo, pero creemos que en este último periodo todavía es posible fortalecer esta homologación. Que los contribuyentes decidan un porcentaje de sus impuestos para ser destinados a una organización de sociedad civil de su preferencia y que el sistema de administración tributaria elimine el límite de 7% de deducibilidad por donativos. Esta propuesta fue aprobada por amplia mayoría. Por ponerle un ejemplo, existen varios países en los que este límite no es bastante mayor del 7%, en Francia es alrededor del 60% el límite, en Alemania estamos hablando del 20%, en Perú del 10%, en Sudáfrica del 10%, países que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo económico, pero que permiten más incentivos para que la ciudadanía pueda apoyar a estas organizaciones y que en ese sentido se pueda fortalecer a la sociedad en general. Esto porque ayuda a una cultura de apoyo a los demás y de solidaridad. Esto creemos que todavía es algo muy factible por considerar durante este gobierno. Incrementar progresivamente el presupuesto destinado a apoyos a las organizaciones de la sociedad civil mediante fondos concursables y sujetos a reglas de operación transparentes y con mecanismos de rendición de cuentas. Esta propuesta fue aprobada por amplia mayoría. Sabemos que ya hay límites, que el presupuesto está determinado, pero hay acciones que todavía se pueden llevar a cabo. Por ponerle un ejemplo, en la Ley Federal de Información y de Acceso de Transparencia se especifica que las dependencias federales tienen como obligación presentar información específica sobre los apoyos que están dando las organizaciones de sociedad civil, así como ciertos elementos fundamentales, teléfono, correo electrónico, CLUN y cuestiones por el estilo, en el portal de obligación de transparencia. Si vamos a este portal de obligación de transparencia, la realidad es que la información está totalmente desagregada, no está concretada, no se presenta toda la información que debe las dependencias federales. Por ponerle un ejemplo, en un corte de febrero de este año, de la información que estaba albergada, eran 1.274 puntos de información, de los cuales más de 1.020, al especificar qué programa apoyaban, no tenían nombre, decía sin programa o no aplica. Esta información es realmente sencilla de que el gobierno federal suba y además fortalece a otro punto de los de la agenda, que es el de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, estas son como propuestas muy concretas que quisiéramos presentarle, así como los acuerdos que se sostuvieron en esta mesa de fortalecimiento a las organizaciones de sociedad civil. Si me permiten, correspondería entonces el turno a Maite Azuela para la exposición del tema Reforma Política y Participación Ciudadana. Adelante, por favor. Buenas tardes, pues gracias por darnos el espacio. En realidad, en Reforma Política, como se imaginarán, muchos de los acuerdos que tenemos dependen más del Poder Legislativo que de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, creemos que la Secretaría de Gobernación y el Poder Ejecutivo pueden impulsar algún tipo de propuestas para acelerar la regulación secundaria que tendrá que requerirse una vez que se aprueben los ya acordados puntos de la reforma política que están ahora por aprobarse en los estados de la República. Esta también es una tarea que queremos pues encargarles que empujen. En cuanto los estados tengan aprobada la reforma, podremos empezar a impulsar la legislación secundaria de manera que una vez aprobada, casi va a tardar todavía un año en poder hacerse efectiva.
si ustedes pudieran desde los congresos locales impulsar que esto, antes de que terminara el sexenio, quedara aprobado, sería una realidad la reforma política. Si no, se va a ir el presidente Calderón con la tarea a medias. De esta manera sería importante pues acelerar la legislación secundaria por lo que corresponde a candidaturas independientes, a iniciativa ciudadana y a consulta popular. Y además pues se quedó en el tintero las demandas que para las organizaciones de la sociedad civil eran también fundamentales y que no se incorporaron en esta reforma política. Una de ellas, conocen ustedes muy bien, es que el financiamiento a los partidos políticos corresponda realmente a la cantidad de votos válidos obtenidos, independientemente del número de ciudadanos registrados en el padrón electoral. En tanto que hoy en día el presupuesto de los partidos políticos es el único presupuesto garantizado en la Constitución. No tenemos presupuesto para alguna emergencia alimentaria o para alguna contingencia en caso de que la población se vea en riesgo, y en cambio sí tenemos protegido este presupuesto. Y en tanto esté amarrado al número de personas que estemos registradas en el padrón, se vuelve injusto que los partidos políticos reciban recursos sin necesariamente verlo reflejado en su voto. Entonces, esta sería la principal demanda que estamos tratando de impulsar. Creemos que si el propio presidente sacara alguna propuesta en los próximos 6 meses, pues sería interesante que la próxima legislatura la tomara en cuenta. Lo mismo por lo que se refiere a reelección consecutiva de legisladores, que estuviera acotada a segundo periodo, y en el caso de los presidentes municipales y jefes delegacionales, más bien para legisladores que fuera consecutiva, y para los presidentes municipales y jefes delegacionales que sí estuviera acotada a 2 periodos. Esta fue aprobada por amplia mayoría. Y finalmente, otra de las propuestas básicas que estamos impulsando desde la cumbre es la idea de reformar el marco jurídico que rige a los partidos políticos, de manera que se garanticen, y está vinculado también con la ley de transparencia, que sean sujetos obligados de la ley de transparencia y rendición de cuentas, que se permita la creación de partidos políticos a nivel local y municipal. Creemos que esa es una enorme deficiencia de nuestra democracia en México. Y finalmente, que se reduzca el porcentaje para la creación de nuevos partidos políticos a nivel federal. Creemos que de alguna manera, aunque no lo es todo, sí estos 3 factores pueden redondear lo que se quedó pendiente de la reforma política en el Poder Legislativo. Entonces, pues bueno, aquí les dejamos estas tareas. A continuación, expondría el tema de inclusión social y cohesión comunitaria. Suhaila Bas, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, secretario. Gracias por estar aquí. Quisiera leerles primero el objetivo estratégico de la Mesa de Inclusión Social y Cohesión Comunitaria, porque fue uno de los acuerdos por consenso. Pensamos que cualquier política pública o programa o servicio que busque la inclusión social y la cohesión comunitaria tendría que cumplir con este objetivo, que es garantizar que todas y todos, en lo individual y lo colectivo, alcancen su máximo potencial mediante un proceso integral que, por un lado, asegura la inclusión social, revirtiendo las disparidades, desigualdades y desventajas, esto tiene que ver con cohesión social, y por el otro, abona la interacción pacífica, la igualdad, la identidad, el sentido de pertenencia, los derechos y deberes, el reconocimiento de la diversidad, la prevención de conflictos, la participación y las relaciones positivas, que tiene que ver con cohesión comunitaria. Con base en este objetivo estratégico, aprobamos por consenso 3 acciones prioritarias que ustedes tienen desagregados los elementos en el documento que les entregamos. Les leo brevemente la parte más importante de estas 3 prioridades y después una lista de cómo pensamos que se puede avanzar en ese sentido en los próximos 6 meses. El primero es establecer mecanismos de acción pública, privada y civil que incluyan la participación de las diferentes comunidades, y aquí entendemos comunidades como comunidades geográficas y comunidades poblacionales, para planear, diseñar, ejecutar y evaluar políticas con base en objetivos y metas verificables y medibles en el corto, mediano y largo plazo, sensibilización y capacitación, y el monitoreo, seguimiento y evaluación de la APF que tenga políticas relacionadas con la inclusión y la cohesión. La segunda prioridad es desarrollar una política de Estado plural, transversal, con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de juventudes, para atender las necesidades de esta población, que contemple la participación activa de sus destinatarios, así como las siguientes acciones. Se plantea la creación de una Defensoría de las Juventudes,
un programa integral prioritario en salud sexual y reproductiva, un programa de apoyo a actores sociales para hacer frente al reclutamiento del crimen organizado por exclusión y pobreza, un programa de atención psicosocial integral a las juventudes en todo el país, pero con prioridad en las 25 ciudades más violentas de México, un nuevo enfoque de políticas sociales que busque desarrollar el capital humano, social y privado de las juventudes, la ratificación inmediata de la Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes y la creación y aprobación de la Ley General de la Persona Joven. Pensando en los comos para los próximos 6 meses, si bien no se aprobaron tal cual se los voy a mencionar, nos parece que es una forma de avanzar y quizás estos puedan ser algunos de los compromisos de la Secretaría. En primer lugar, incluir la capacitación en materia de inclusión y cohesión como requisito para funcionarios del Servicio Civil de Carrera de la APF. Segundo, solicitar un informe a las secretarías donde se identifiquen las estrategias, políticas, programas y servicios relacionados con los elementos del objetivo estratégico que les mencioné, para poder establecer una línea base sobre inclusión social y cohesión comunitaria en la APF. Tercero, publicar el informe sobre los foros regionales con juventudes que convocó el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana junto con el Banco Mundial. En estos foros se realizaron en 4 ciudades y se estableció una agenda desde las juventudes sobre cómo deberían de ser las políticas públicas que garantizan sus derechos. Y además de publicar este informe, pedimos que se socialice en las secretarías de la APF. Cuarto, publicar un mapeo de los planes, políticas, programas y servicios de las dependencias, entidades u organismos de la APF que están relacionados con la infancia y con las juventudes. Tenemos muchos programas y muchas políticas, pero no tenemos un mapeo para saber quién es responsable de qué y qué es lo que se está haciendo. Entonces, hacer este mapeo para ver cuál es la relación entre los programas con infancia y con juventudes y hacer un análisis desagregado sobre el acceso de la infancia y de las juventudes, desagregándolo por sexo, por edad y por ubicación geográfica. Quinto, identificar la capacidad institucional y recursos financieros, humanos y materiales, los que existen y los que se necesitan, para establecer un programa integral de salud mental y atención psicosocial para la infancia y las juventudes. Sexto, concentrar las políticas, programas y servicios de orientación, defensa y asesoría a juventudes en una defensoría con autonomía y presupuesto. Y séptimo, enviar a la Consejería Jurídica las propuestas relacionadas con iniciativas de ley o pensar en un exhorto al Senado, por ejemplo, para que se ratifique la Convención Iberoamericana de las y los Jóvenes. Muchas gracias. A continuación, para tocar el tema de educación de calidad, se ofrece el uso de la voz a Alberto Cerdán, de Mexicanos Primero. Buenas, sí oye, ¿verdad? Buenas tardes, señor secretario, muchas gracias por esta oportunidad. El objetivo de esta mesa de educación es garantizar que el Estado mexicano recupere sus obligaciones y atribuciones constitucionales por encima de cualquier otro interés para asegurar una educación de calidad para todos, conforme estándares internacionales, desde el preescolar hasta la universidad, que combata la pobreza, marginación y desigualdad de todo tipo y promueva una ciudadanía activa, una cultura de la diversidad, de paz y de democracia. Las propuestas en específico que la Cumbre Ciudadana aprobó por consenso son impulsar a todas las personas a partir de la educación formal y no formal a construirse como ciudadanos y seres humanos integrales con los 4 saberes: saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir, fortaleciendo las habilidades artísticas, deportivas, sociales y de participación cívica desde un enfoque de educación para la paz y de derechos humanos que prevenga problemáticas de conducta y convivencia violenta como el bullying, así como enriquecer el plan escolar de los centros educativos, revalorizando la interculturalidad a partir del respeto y la tolerancia y la diversidad cultural y al medio ambiente. Derogar las normas que dan al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación control de las plazas docentes e instituir un servicio de carrera basado en el desempeño y capacidad que reconozca a maestros, directores y supervisores como servidores públicos, así como crear una nueva relación laboral entre el Estado y los trabajadores de la educación, justa, transparente y democrática.
Que el maestro tenga la formación, las capacidades y las competencias para que tenga en cuenta el contexto, el nivel de cada uno para un aprendizaje con equidad social, sea el gestor de una educación basada en procesos con indicadores cualitativos y cuantitativos y sepa aprovechar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación con acceso al conocimiento y recursos educativos abiertos y de dominio público. Asimismo, en las mesas se aprobó proponer hacer transparente, eficiente, progresivo, justo y equitativo el gasto educativo, incluyendo la eliminación de todas las comisiones no educativas. Asegurar un concurso riguroso para todas las plazas vacantes de maestros, supervisores y directores, no solo los de nueva creación. Integrar y publicar un padrón nacional de maestros único y confiable. Aumentar la escolaridad y el número de horas efectivas con los recursos adecuados y programas necesarios para una jornada escolar completa y de calidad. Integrar una política nacional de participación social para aumentar la participación de los padres de familia en el sistema educativo. Evaluar periódica y obligatoriamente a la universalidad de los maestros, directores y supervisores y personal docente en la educación. Garantizar mecanismos que aseguren instrucción integral, capacitación y mejora continua de los maestros. Y finalmente, brindar mayor libertad de enseñanza a los profesionales de la educación que atiende y responda a los contextos y necesidades particulares de cada comunidad sin perder su carácter público y con pleno apego al artículo 3º constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. A efecto de abordar el tema de transparencia, acceso a la información y medios, expondrá la maestra Maite Azuela, por favor. Me tocó doble hoy. A ver. Bueno, los acuerdos en relación a las demandas de transparencia y rendición de cuentas también están muy vinculados con la regulación, pero insistimos en que el gobierno federal puede impulsarla. Sobre todo la expedición de una ley general de transparencia, es decir, que podamos pasar de la ley federal a la general de modo que permee en los estados la obligatoriedad de la ley y que se establezca una regulación mínima que deberán observar tanto las instituciones públicas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los 3 órdenes de gobierno como los órganos constitucionales autónomos y las entidades de interés público. También estamos demandando el que se adopte una política pública de rendición de cuentas que contemple el diseño institucional, los sistemas de gestión pública, la participación ciudadana, de conformidad con las 18 propuestas que ya se consensaron las 60 instituciones que integran la red por la rendición de cuentas. De todas formas, les podemos hacer llegar estas propuestas consensadas y realizar una reforma legislativa que limite los monopolios, esto tiene mucho que ver con lo sucedido el día de ayer, que limite los monopolios en los medios de comunicación y las telecomunicaciones, fomente el pluralismo con medios públicos, indígenas, sociales y comunitarios, la transparencia y la calidad de contenidos en los medios de comunicación. Bueno, ya el hecho de que se puedan licitar nuevas cadenas de televisión es una muy buena señal, pero sí creemos que 6 meses dan todavía para impulsar mucho más la competencia en medios de comunicación en México. Les dejo estas 3 demandas y cierro con una cuarta, que es garantizar el acceso universal a la banda ancha y a la neutralidad de la red, así como una política integral de televisión digital que garantice el acceso y la redistribución del nuevo dividendo digital, permitiendo la inclusión de nuevos actores. Ya estamos escuchando incluso en las propuestas de muchos candidatos el hablar de la banda ancha y el Internet para todos. Creemos que sería un desperdicio de este gobierno esperar a que venga una nueva presidencia y un nuevo régimen para poder impulsar algo así. Ojalá cerraran con este broche de oro, ¿no? Muchas gracias. Si se nos permite, empleo digno y desarrollo sustentable, a cargo de María Rivera, de SIDAC, por favor. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta invitación. A continuación daré lectura a las propuestas aprobadas por consenso en la Mesa de Empleo Digno y Desarrollo Sustentable de la Cumbre Ciudadana. Primero, una reforma fiscal que simplifique su régimen, que considere impuestos progresivos, que incremente la base de contribuyentes y que genere mecanismos de fiscalización que reduzcan drásticamente la evasión. Segundo, promover una reforma laboral que fomente la productividad, justicia social y democracia sindical
con la garantía del pleno respeto a los derechos de los y las trabajadores. Tercero, vincular las políticas para abatir la pobreza, creando programas sociales vinculados a programas laborales, capacitación técnica intensiva y hacer eficientes los sistemas de financiamiento para que la población en condición de pobreza invierta en el desarrollo de actividades productivas viables en el ámbito local. En lo específico, lo que el día de hoy le solicita a la Cumbre Ciudadana en virtud de la oportunidad de incidencia con la que aún cuenta esta gestión es, primero, crear un registro público crediticio para dar mayor acceso a quienes no cuentan con un historial en buros privados. Segundo, el diseño de un programa de migración temporal. Tercero, impulsar la creación de un Consejo Económico y Social. Y cuarto, la creación de un padrón de micro, pequeñas y medianas empresas para que accedan a programas federales cuya calificación no se obtenga por autodeterminación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el tema de seguridad ciudadana y derechos humanos será expuesto por Elías Curi de Iluminemos México, por favor. Bueno, los objetivos de esta mesa, de todas las mesas que estuvieron trabajando sobre este tema, fue darle un enfoque buscando un México pacífico y justo, un enfoque democrático y dándole prioridad a la prevención social de la violencia y del delito. Salieron una diversidad de temas, entre ellos los más importantes, uno es la reforma penal, donde existe la preocupación del tiempo de implementación y de los protocolos, sobre todo de los medios alternos de resolución de conflictos. Nos preocupa que estos medios puedan ser usados sin los debidos protocolos y lo único que suceda sea una puerta de salida para algunos delincuentes. Por la parte del Ministerio Público, es una figura que se discutió mucho por la importancia que sentimos que tiene en el tema de impunidad. El servicio profesional de carrera, sentimos que es algo que todavía no se ve claro en la Procuraduría y creemos que es muy importante crear un órgano de vigilancia para la actuación de los ministerios públicos en los cuales también la ciudadanía pueda intervenir en todo este monitoreo. Por la parte de los policías, también vemos que es importante crear una comisión que pueda auditar, evaluar y sugerir sobre el modelo policial que debería de regir en toda la República Mexicana. Y ahí obviamente también proponemos que se cree esto con autoridades, con expertos, con académicos y con sociedad civil. El tema de las víctimas, que obviamente fue uno de los puntos que no se dejó de hablar, nos preocupa primero los protocolos de atención a víctimas y obviamente que se empiece a trabajar ya con las leyes secundarias de la Ley General de Víctimas, pero obviamente para esto pues sí ya quisiéramos verla publicada en el Diario Oficial de la Federación y le pedimos ya a usted pues, que el señor presidente le eche el palomazo para poder seguir avanzando en esta ley. Algo muy importante que se ha venido trabajando por la sociedad civil es el que la misma tenga asientos en el Consejo Nacional de Seguridad. Sentimos que es de vital importancia que la sociedad pueda estar ahí observando, puede estar proponiendo y si se pudiera votando, pues qué bueno, pero creo que la sociedad civil tiene que estar presente, no nada más como un espectador, sino como uno de los actores principales de este tema. Y por último, la parte de las drogas fue algo que hubo mucho consenso y hubo una amplia mayoría en los puntos donde se pide tratar todo el asunto de la drogadicción, no desde un punto de vista de seguridad, sino desde un punto de vista de salud, y donde también se pide que a la persona consumidora de drogas no se le criminalice y se empiecen a aplicar sistemas de prevención en los cuales pues, se puede ayudar a solucionar este problema. Obviamente hubo mucho que se habló del tráfico de armas, de las fronteras, de impunidad, o sea, creo que es una mesa o fueron mesas donde hubo muchísimos temas a este respecto. Esos son los principales y le pedimos que se puedan atender. Gracias.
Muchas gracias. Secretario, las organizaciones de la cumbre nos piden, para los compañeros que no tuvieron la posibilidad de hacer una exposición temática, tener un espacio de exposición. Si nos ayudas a conducirlo, María Elena, por favor. No sé si alguien más necesite o tenga que decir algo. Mateo, por favor. Solo mencionar, gracias por la invitación, secretario, Jorge, Valeria, Manuel, Juliano. Solo mencionarle que tal vez un paso importante que dio la cumbre es el haber asimilado, discutido y consensado una agenda mayor, sumando, pero también tal vez incluyendo enfoques que aisladas las agendas tenían cierta parcialidad, en fin. Entonces hay una agenda mayor a estos 21 puntos que ustedes podrán ver que aborda temas que tratan de identificar las responsabilidades de la sociedad frente al conjunto de los problemas del país. No estamos en nuestras trincheras, además de hacerlo vamos a buscar esta dimensión y sobre todo creo que la cumbre demostró fehacientemente que lo público no es solamente gubernamental y que lo político no solamente es partidista, ¿no? Que podemos hacer un compromiso en ambos espacios de manera seria, con expertos, con gente que ha tenido una experiencia de larga trayectoria y que hay propuestas serias, no es solamente la crítica. Entonces, yo creo que vale la pena que ustedes lo comprendan así. Debo decirle que algunos de nosotros no tenemos mucha esperanza de que se pueda hacer mucho, no por falta de voluntad de ustedes, sino porque el entramado es muy complejo, pero evidentemente confiamos en que ustedes están siendo sinceros y nos están convocando a hacer realmente un esfuerzo adicional como si empezara el sexenio, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quisiera participar? No, pues creo que ya dijimos lo que veníamos a decir y esperamos. A ver, sí. No nos pudieron acompañar el día de hoy Emilio Álvarez y Casa y Javier Sicilia, pero traen una preocupación que me pidieron que les compartiera y que tiene que ver justamente con la ley de víctimas que ya mencionó Elías, con la intención de que no se quede en el escrito del presidente y no se dé un solo paso atrás en el consenso que el Congreso consiguió conforme a esta ley. Entonces, reiterar que esa es una de las preocupaciones que traemos en la cumbre y que traemos las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien. Bien, pues antes que nada, otra vez muchas gracias. Estamos claros, muy claros del objetivo inicial o del objetivo de trascendencia hacia el futuro de la cumbre. Nos queda perfectamente claro, nos parece perfectamente razonable, pero también nos convoca, desde luego, como bien lo decía María Elena, pues una responsabilidad actual. Estamos indudablemente inmersos, bueno, ahora sí que en la culminación de un proceso electoral, que tiene como resultado la renovación del poder público. Quizás voy a decir algunas cosas que son como verdades de perogrullo, pero a veces vale la pena reflexionarlas un poco. ¿Qué quiere decir ese discurso, esa retórica de la democracia? ¿Qué quiere decir vivir en democracia? Lo decía yo con un ánimo, sí, simbólico, pero real. Hoy la Secretaría de Gobernación es, y así debe de ser, o por lo menos ese es el esfuerzo permanente que hacemos, debe de seguir siendo la casa de la democracia. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué vivimos en democracia? ¿Y cómo le hacemos para que esa democracia sea más eficaz, más auténtica? Fundamentalmente, quiere decir servidores públicos. Ya decir eso y no decir autoridades, no decir gobierno, quiere decir servidores públicos, sujetos a control ciudadano. Esa es una forma de sintetizar lo que es tarea de todos, responsabilidad nuestra, obligación nuestra, para empezar por ahí. Y en esa medida, en la medida en la que quienes estamos aquí
tenemos todavía una responsabilidad muy importante en materia de servicio público. Y estamos sentados frente a ciudadanos activos, propositivos, conscientes, críticos, plurales, además extraordinariamente comprometidos, pues más nos compromete a nosotros el darle sustancia a ese trabajo, es decir, ponernos a trabajar sobre una agenda que evidentemente es mucho más amplia que la que se presenta y la que se sintetiza en una reunión tan breve como esta, pero que por supuesto nosotros entendemos no solamente como la expresión del trabajo de este grupo, sino además como expresión de tareas pendientes que precisamente, por ejemplo, lo que decía Zuaila, en el sentido de la búsqueda de la inclusión y la cohesión, son precisamente las que nos van a acabar dando algunas de estas tareas mayores oportunidades de expresión de ciudadanía, en la medida en la que construyamos una ciudadanía más sólida, pues mucho más exigidos vamos a estar nosotros como servidores públicos, y se los digo con toda sinceridad y con una gran franqueza, es esa exigencia la que nos permite seguir empujando y seguir avanzando, porque el servicio público es por definición una tarea de transformación. Quien no lo piense así no merece ser llamado servidor público. Déjenme hacer algunos comentarios específicos de algunas de las propuestas, pero antes que hacer un compromiso que pudiera sonar hueco, creo que el compromiso más importante que podemos hacer, que puedo hacer a nombre de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal, es de establecer una mesa de trabajo. Que en esa mesa de trabajo revisemos los 21 puntos que nos ha presentado la Cumbre Ciudadana. Algunos de ellos pues, nos los han subrayado, pues son de agenda legislativa. Yo espero, Maite, que de verdad los congresos de los estados se apuren a la reforma constitucional en materia de reforma política. Lamento, y lo he dicho con una gran claridad, lamento que se hayan quedado algunas de las propuestas del Ejecutivo, que coinciden de hecho con lo que hoy se nos plantea en materia de elección consecutiva, etcétera. Y creo que habrá un espacio adicional en el inicio de la próxima legislatura para discutir algunos de estos temas. Pero entonces hagamos mejor un compromiso específico, un seguimiento a esta agenda de trabajo, quizás en una mesa con todos, pero quizás en mesas específicas en las cuales nosotros podamos convocar a distintos compañeros de la administración pública para decir, bueno, a ver, si aquí sí tenemos un consenso claro, 1, 2, tenemos los mecanismos presupuestales y administrativos durante estos últimos meses, que desde luego son meses de transición, no hay que negarlo, desde luego son meses de entrega, sí, y será una entrega ejemplar, no me cabe la menor duda, vamos a hacer un trabajo administrativo, político, de transparencia, de seriedad y de consolidar una administración pública para que podamos seguir avanzando desde el punto de vista del gobierno, pero también en la cual pues, podemos asumir tareas de transformación que ustedes están planteando. Hay que hacerlo. Entonces yo creo que ese es el primer compromiso específico de seguimiento, decir, a ver, en todo esto sí estamos de acuerdo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué nos queda tiempo? ¿Y a quién tenemos que convocar a la mesa? Déjenme, me refiero específicamente a algunos de estos temas. Sí hay que hacer un esfuerzo de homologación normativa, indudablemente, y sí hay que pensar en materia de las reglas, las normas, las leyes que determinan la actuación de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que ahí el acento que tenemos que poner, además, no solamente es en la legislación y en los incentivos fiscales, que desde luego es una discusión permanente. Yo creo que se inserta en una discusión mucho más amplia de las finanzas públicas de nuestro país, por cierto, discusión muy relevante hoy día en ámbitos electorales, pero discusión además muy pertinente desde el punto de vista de cuáles son las grandes tareas que tenemos que hacer, quiénes son los más indicados para llevarlas a cabo, qué espacio tiene en esto la participación ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil, la decisión del contribuyente respecto de cómo se destina su dinero, pero también quién recauda, que esa es la otra gran parte de la agenda de finanzas públicas en nuestro país, no solamente la gran recaudación que siempre se piensa a nivel del orden federal, sino el fortalecimiento de las agendas de recaudación de los estados y los municipios. Una cosa específica, creo que sí podemos asumir de entrada, es un compromiso con el que ya hemos estado trabajando, es el tener no solamente más transparencia, porque yo creo que sí hay transparencia, lo que no hay es eficiencia y eficacia
O sea, si tú le dedicas 3 semanas a buscar toda la información de todos los fondos concursables con 3 personas, con un internet que funcione, etcétera, etcétera, seguro lo encuentras. Porque ahí está. Pues es un desastre eso. El punto es que tenemos que hacernos conscientes y consistentes en que lo tenemos que lograr con una mucho mayor eficacia. Y creo que hay instancias en las cuales particularmente se ha hecho un esfuerzo importante, como es el Indesol, etcétera, pero tenemos que hacerlo mucho más amplio y mucho más consistente de todo el gobierno federal, de todos los distintos programas, de las reglas, etcétera. Y esa, por ejemplo, es una homologación que no es normativa, es una homologación informativa, vamos a decirlo así, que por supuesto que la tenemos que hacer. Y ahí sí que esa sí es tarea nuestra, ¿no? Hay tareas en las cuales ojalá todo dependiera de nosotros, esto sí, y sí lo tenemos que hacer, y yo creo que es un compromiso específico que hay que asumir de entrada. Sí hay que... Nosotros hemos sido muy enfáticos, y lo reitero aquí con ustedes, es bien importante que estén ustedes aquí en esta mesa. Sí hemos construido una democracia muy valiosa. Sí tiene un montón de problemas, y los han mencionado algunos de ustedes aquí. Pero sí tenemos hoy autoridades ciudadanas que tienen una gran experiencia en el tema de la organización de las elecciones, que están sentados en una mesa sujetos al escrutinio de los partidos y de los ciudadanos, sujetos a un orden jurisdiccional en el cual sus decisiones pueden ser revisadas, también por órganos judiciales autónomos. Y sí es bien importante que todos estemos conscientes de que nos hemos construido ese entorno institucional y desde el inicio del proceso electoral, el gobierno federal y creo que todos los ciudadanos y los propios partidos políticos tenemos la responsabilidad de respaldar ese entorno y esa construcción institucional. Todos tenemos, por supuesto, en esa tarea una responsabilidad y una obligación. La obligación es que las elecciones salgan bien y todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo para que esas elecciones salgan bien. Y por supuesto que habrá decisiones por la propia naturaleza de las autoridades electorales que no satisfagan a una o a otra fuerza política, que dejen insatisfecho a algún actor político o incluso a actores de la sociedad civil. Pero indudablemente que ese es un compromiso que tenemos que asumir todos, que esas instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir, que hoy son transparentes, que hoy están sujetas al control del Congreso, que hoy funcionan con un financiamiento transparente, que podemos considerar excesivo, inadecuado, lo que sea, pero ahí está con toda claridad a los ojos de la ciudadanía y sujeto al escrutinio público, tienen que funcionar y están funcionando. Y eso precisamente da paso a una reflexión que sí tenemos que hacer. Desde ahorita y particularmente concluido el proceso electoral, de decir, a ver, ¿qué hay que corregir? ¿Qué hay que corregir? A mí me preocupa un punto en lo particular. Quisiera subrayarlo y creo que es algo en lo cual hay coincidencias importantes. La fortaleza de la representación pública a través de los partidos políticos es una fortaleza que no debe nunca de ser una fortaleza artificial. Debe de ser una fortaleza basada en su auténtica representatividad. Entonces, más que construir barreras de entrada, lo que tenemos que construir es mecanismos de apertura, de transparencia, de mayor acceso, que obliguen a los propios partidos políticos a hacerse cada vez más responsables ante los ciudadanos. Entonces, iniciativas en materia de financiamiento, iniciativas en materia de candidaturas independientes, iniciativas en materia de distintas alternativas de representación, indudablemente creo yo que van en ese sentido y será una agenda que le tocará en meses siguientes a los propios partidos políticos, al gobierno de la República atender. Ciertamente es una tarea que ha estado siempre en la discusión de la reforma política y que tenemos que seguir impulsando precisamente para garantizar que esa fortaleza sea sistemáticamente basada en la aceptación de los ciudadanos, en la disposición de los ciudadanos a sumarse a los proyectos. Como creo que hoy hay muestra de ello indudablemente, pero ciertamente tenemos que fortalecerla, tenemos que abrirlo
cada vez más. Bueno, si hay pendiente de publicarse un informe realizado por el Centro Nacional de Prevención del Delito, me parece que no hay, en fin, no sé la razón por la que no se haya publicado, pero por supuesto hay que hacerlo, y más que publicarlo, creo que uno de los compromisos específicos que hay que ver es, bueno, pues ¿qué trae ahí? ¿Y cómo podemos impulsar esto? Y creo que son algunos de los temas que se planteaba de manera muy concreta, y sí, desde luego hay que reconocer que en nuestra capacidad para darle mayor paso y mayor fuerza a la inclusión social, a la cohesión de las comunidades, es precisamente donde vamos a fortalecer estos mecanismos de democracia, porque ahí es donde está la ciudadanía, ahí es donde están las personas que se asumen como libres, que se eliminan los temores y se va construyendo un espacio de mucho mayor enriquecimiento, digamos, no solamente de la vida personal, sino comunitaria. Entonces, creo que sí es un elemento muy importante, y creo que es uno de los ejes centrales de esta agenda que plantean, y que desde luego pues nos hace mucho sentido como algo que tenemos que impulsar aún más. Coincidimos, por supuesto, en muchos de los planteamientos hechos en la materia educativa. El énfasis del Gobierno de la República ha sido muy claro en el fortalecimiento de la calidad educativa, en el encontrar los mecanismos para las evaluaciones que permitan una auténtica profesionalización, un mejoramiento de las condiciones educativas y de ampliación de todos los espacios de formación y de transformación. Y creo que indudablemente es una agenda en la que tenemos que seguir avanzando de manera muy enfática, y creo que así lo hemos hecho, y creo que también vendrán en los meses que vienen pues pasos muy importantes en esa materia, ¿no? que desde luego compartimos. Llevamos 10 años, se acaban de cumplir 10 años de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Hoy el IFAI tiene además tareas en materia de protección de datos personales. Y ciertamente, pues sí, la transparencia es un insumo absolutamente indispensable para contar con esos servidores públicos que estén sujetos al escrutinio de los ciudadanos. Entonces, todo lo que podamos hacer para ampliar esa agenda de transparencia, desde el punto de vista, por supuesto, normativo, pero también de mecanismos concretos como el que discutíamos de acceso a la información, por lo menos del ámbito federal, creo que hay que seguirlo impulsando. Y evidentemente creo que, en fin, la agenda de la reforma laboral pues es una agenda que además ha estado presente en el Congreso de la Unión, en el cual pues bueno, se conoce muy bien cuál ha sido el trayecto de las distintas iniciativas y de los distintos proyectos. Yo creo que es una agenda absolutamente indispensable. Hoy en día México está sorteando la crisis internacional, podría decirse mejor que prácticamente cualquier país del mundo. Hoy en día México ha dado una respuesta con responsabilidad en las finanzas públicas, con apertura en los mercados internacionales, con un manejo serio y sensato de la política fiscal y de la política monetaria, que ha permitido mitigar enormemente los costos de esa crisis, pero ciertamente todavía nos falta una flexibilización de las normas laborales que permitan ampliar de manera muy significativa el potencial de empleo que tenemos en nuestro país. Más allá de algunos derechos específicos, digamos, que todavía tenemos que avanzar desde el punto de vista de derechos humanos, casi hay que decirlo de esa manera, una perspectiva de género, etcétera, pero ciertamente esa reforma laboral es absolutamente indispensable. Entonces creo que también coincidimos de una manera muy clara con esta propuesta en términos generales. La agenda de seguridad, pues qué decir de la agenda de seguridad, algunos de los elementos que se plantean aquí nosotros los respaldamos plenamente, la participación de miembros de las organizaciones de la sociedad civil de manera formal en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ciertamente es un tema en el cual tenemos que avanzar y hay que hacerlo de manera muy concreta a partir de la próxima reunión del Consejo, pero además buscar la forma de incluirlo ya sea en la ley general o incluso provocar un acuerdo del propio Consejo para que sea una presencia permanente y que podamos tener un espacio de deliberación y de responsabilidad concreto de manera sistemática. Vale la pena recordar que no está criminalizado en la legislación el uso de las drogas, que hemos creado una red de centros de prevención y centros de atención pues muy amplia en todo el país, la más amplia de hecho de toda América Latina, pero que indudablemente
hay todavía un esfuerzo pendiente por integrar de manera sistemática en todo el país, en todos los municipios, en todas las ciudades, la política de prevención y atención a las adicciones del gobierno federal con el gobierno de los estados y con los gobiernos municipales. Hay lugares en los cuales esto se está dando de una manera verdaderamente notable, exitosa, productiva, con muchos espacios de acceso a estos servicios para las familias y para los jóvenes, y este debiera de ser pues, el estándar en prácticamente todo el país. Ciertamente la inversión y algunos de los cambios normativos que eran necesarios ahí están, pero sí, indudablemente es una tarea muy, muy importante, porque independientemente de que el tema de seguridad, por supuesto, tiene una vertiente que tiene que ver con el tráfico de drogas y el consumo de drogas, pues hay toda una tarea que se tiene que hacer en materia de seguridad, pero también hay una tarea independiente en materia de salud pública que creo que es muy relevante, que debemos de seguir avanzando. Y por supuesto, pues nosotros hemos insistido en la promoción de la reforma al sistema de justicia penal, y creo que este acento que se pone en verificar que los mecanismos alternativos de solución de controversias no signifiquen un espacio para la impunidad es un acento muy bien puesto. Creo que es una tarea que se ha avanzado bastante en algunos estados, que desde el gobierno de la República se ha hecho un esfuerzo muy importante, incluso hasta para financiar la infraestructura correspondiente a los proyectos que se necesitan para las salas de audiencia, para los juzgados, etcétera, pero que todavía falta un esfuerzo normativo de transformación de los códigos penales a nivel local y del propio Código de Procedimientos Penales a nivel federal, que ciertamente nos da ese espacio para mantener esa agenda y asegurarnos que tenemos esos protocolos de actuación en los mecanismos, entre otras cosas, desde luego, los mecanismos alternativos de solución de controversias que colaboren con ese propósito de impedir un fenómeno de impunidad. Son algunos comentarios, sé que no comenté todo, pero bueno, creo que lo podremos hacer a través de este compromiso específico de seguimiento. Yo sí quiero agradecerles una vez más que estén aquí. Es una muestra de su propio compromiso. Yo sé muy bien lo difícil que resulta para muchas de las organizaciones de la sociedad civil, ya no digamos estar en esta mesa y organizarse y buscar una perspectiva de promoción de lo público de manera más amplia, sino simple y sencillamente cumplir con sus objetivos primarios. Sé muy bien del reto extraordinario que eso en algunas ocasiones sigue significando, y sé que quienes están aquí representan, por supuesto, a sus propias organizaciones, pero representan a todo un tercer sector que, como en otras cosas que están pasando en México, a veces no nos damos el tiempo, no nos damos el espacio para reflexionar y ver ese crecimiento extraordinario, ese pluralismo valiosísimo que se está dando, no solamente en las grandes ciudades, en todos los espacios del país, en todas las comunidades, que verdaderamente es algo extraordinariamente esperanzador y extraordinariamente alentador. Y precisamente porque tengo perfectamente claro lo difícil que es y porque tengo perfectamente claro el enorme crecimiento que se está dando y el esfuerzo tan valioso que hacen ustedes, es que el compromiso personal y por supuesto de los compañeros de la administración pública y del gobierno del presidente Felipe Calderón con esta tarea, pues lo subrayamos aún más, como bien se dijo, para este 10% todavía muy importante y todavía muy significativo que queda de trabajar con ustedes y de trabajar en esta agenda. Sí quiero ser bien enfático en un punto que creo que es lo más importante, porque al final de cuentas tenemos labor de presente, pero tenemos que proyectarla hacia el futuro. Estoy muy consciente que la labor más importante que debemos de construir hacia los años por venir es que estos espacios no solamente no se pierdan, sino que se multipliquen, se consoliden, se fortalezcan, no solamente como una reunión política protocolaria, no, como un espacio de deliberación, de decisión, de participación, de construcción. Probablemente el día de mañana ninguno de los que estamos aquí estemos en una mesa como esta, pero es fundamental que esta mesa siga
Es fundamental que estos espacios, que esta siga siendo la casa de la democracia y que la democracia cada vez sea más entendida en esa lógica precisamente de servidores públicos sujetos al control, al escrutinio de los ciudadanos. Y ciudadanos precisamente cada vez más con todas las herramientas y todas las oportunidades para que todas sus potencialidades se vean verdaderamente manifestadas y expresadas. Yo de verdad les agradezco mucho que estén aquí, tienen mi reconocimiento, tienen mi admiración y tienen mi compromiso de seguir trabajando en esta agenda. De verdad, muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Nos veremos pronto, ¿no?